Olá, olá, olá. Tudo bem com vocês? Essa é mais uma entrevista da nossa Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho, Wellbeing Journey 2024. Eu estou aqui com dois convidados, né? A segunda vez que o Hugo faz questão de participar dessa entrevista, porque o Hugo foi responsável por fazer essa conexão. O Hugo Nissenbaum, que é meu sócio também em outra iniciativa que é a Mapa de Talentos. E a gente conectou muito com a nossa convidada, que é a Caroline von der Mosel, porque Caro, né? A partir de agora vamos nos referir a ela como Caro, mas a gente conectou muito porque ela publicou um livro e tem toda uma abordagem de tratar as áreas, as atividades de recursos humanos, as várias atividades de recursos humanos, tirando as etiquetas, os rótulos que nós recebemos muito da era industrial, das maneiras antigas de trabalhar e que já não funcionam e que não fazem mais sentido nem para as pessoas, nem para as organizações. Então, a partir de agora, eu vou falar em espanhol, para que a Caro possa nos entender, porque alemão eu também não falo, e inglês acho que a gente não vai fazer. Apesar do livro estar em inglês, acho que vai ser mais cômodo a gente falar em espanhol. Então, Caro, sea bienvenida. Es un gusto estar contigo más una vez, un placer hablar. La idea es hacer una charla muy, muy fluida. Y para empezar, quisiera que me contaras de manera resumida de tu trayectoria hasta que te llevó. Basta, no quiero más etiquetas, no quiero más nomenclaciones que nos limiten y que te ha impulsionado a escribir el libro. Así que cuéntanos y claro, el aporte de Hugo va a ser importante aquí con sus observaciones, sus comentarios. Muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Pues sí, os cuento muy rápidamente un poco mi trayectoria profesional y lo que me llevó a escribir el libro Antec, que lo tengo aquí conmigo, que es un poco el resultado final, ¿no? De todo lo que pasó a lo largo de estos años. Pero empiezo por el principio, que soy alemana, viviendo y trabajando en Barcelona, aquí en España. Y cuando llegué a España para estudiar un máster, o sea, llegué para estudiar un máster en marketing, pues me tuve que buscar la vida, ¿no? O sea, que era justamente en la época cuando había una crisis financiera muy grande aquí en España, entonces empecé en un ámbito de operaciones, en una empresa muy grande. Y ahí pues fue como mi primera experiencia trabajando en un puesto el cual o sea, no me gustaban, las cosas que se hacían, pues bueno, eran pues muy operativas. Entonces fue como mi primera experiencia pues trabajando y pues sintiéndome en este momento, me sentía como obligada a hacer algo que realmente no quería hacer. Entonces fue como la primera experiencia, pues bueno, trabajando en un sitio en el que no encajaba. A raíz de esto, a raíz de sentirme profundamente descontenta en este puesto, decidí hacer un máster en recursos humanos. Esto fue aproximadamente hace 9 años. Y ahí descubrí, pues haciendo el máster, descubrí pues mi pasión por esta temática. Y desde entonces pues he estado trabajando en varios puestos en recursos humanos, empezando por reclutamiento, luego me pasé a desarrollo de personal y es el ámbito en el cual todavía trabajo. Entonces, pues eso, llevo 8 años trabajando en desarrollo de personal, en liderazgo. ¿Y qué me llevó a escribir este libro, ANTAC, que como bien decías al principio, trata un poco de cómo podemos quitar bueno, un poco las desventajas asociadas a poner etiquetas a las personas, que una cosa que yo creo que sin darnos cuenta es un proceso, una cosa que hacemos en todos los ámbitos de recursos humanos. Desde el reclutamiento, ¿no? O sea, poniendo pues keywords o poniendo, pues no sé, empezando también con toda la temática de inteligencia artificial, buscando por palabras claves, buscando por, pues no sé, certificados en específico, buscando por experiencias en ciertas universidades, son etiquetas, ¿no? Por las cuales buscamos.
Y luego, pues lo vemos en todos los ámbitos de recursos humanos, lo vemos en desarrollo de talento, donde ponemos, bueno, la gran etiqueta de alguien tiene talento o no tiene talento, ¿no? Alguien tiene un nivel, alguien tiene cierta nota, seniority levels, ¿no? Los niveles de senioridad, pues también un salario en sí también es una etiqueta, ¿no? No es un número, pues puede ser una etiqueta. Entonces, básicamente lo que he visto y como me di cuenta también de manera personal, porque empezando mi carrera en recursos humanos, una de las cosas que más me paró, una de las cosas que, mirándolo ahora con un poco de perspectiva, pues una de las frases que más me paró, que más me dificultó la vida o la carrera, fue la frase de, pues, te falta senioridad o eres demasiado junior como para hacerlo. Entonces, esta etiqueta yo pues no la cuestioné en estos momentos, ¿no? Fue una cosa que yo lo di por hecho y digo, bueno, si alguien me lo dice, si mi superior, mi manager me dice que, pues mira, soy demasiado junior como para hacerlo, no lo hago. Entonces, ahora mirándolo con perspectiva, pues aceptando esta etiqueta fue como el error más grande que he hecho a lo largo de mi carrera. Y básicamente en base de, pues, de esta experiencia, de este aprendizaje, cuestioné, ¿no? O sea, pues miré de manera como más profunda todos los procesos de recursos humanos y vi que las etiquetas, pues en muchísimos ámbitos, pues nos paralizan más o nos ponen más obstáculos de que nos ayuden o que nos potencien. Hay una cosa que me ha gustado muchísimo en tu libro, que has conseguido pegar el concepto de etiquetas y analizarlo en cada proceso de recursos humanos. ¿Ok? Y al navegar por tu libro, ¿ok? Y que recomiendo a muchísimos que lo lean, porque es muy pragmático y muy práctico, es que desde reclutamiento y selección, onboarding, la definición de programas de capacitación, cómo evaluamos desempeño y cómo definimos inclusive remuneración o recompensas, cómo estamos minados de esos conceptos y cómo impacta el proceso de desarrollo de las personas. Entonces, ese es un aspecto que comento, ¿okay? Que recomiendo mucho a los que nos escuchan, ¿okay? Que naveguen por tu libro porque son capítulos muy precisos, ¿okay? Y cuando esas etiquetas nos limitan, ¿ah? Tú tienes un concepto muy interesante en el libro que lo voy a traer ahora, que es etiquetas conscientes, aquellas que alguien me coloca. Perfecto. Pero hay las etiquetas inconscientes, son aquellas que nosotros nos colocamos y que de alguna forma pueden ser límites que nos colocamos para poder crecer. Y eso afecta, una cosa que no estamos conversando muchísimo esta semana, mi bienestar y mi potencial de ser feliz. Y una cosa que, aprovechando tu habla de los talentos, nuestra idea de talento y creo que la convergencia y la gran conexión ¿Sí? es que es algo bastante democrático. Todos tenemos, la gran cuestión es a dónde queremos aplicarlos, dónde queremos, dónde hace sentido aplicarlos. Y yo quería que nos contaras no solamente los ejemplos de cada área, porque tú has relevado la parte teórica, pero muy bien, las etiquetas no están bien, hay gente ya que discute que esto es malo, hay todo el concepto de growth mindset y fixed mindset, muy bien, pero ¿cómo se hace en la práctica y cuáles son las personas que lo están revolucionando? Eso es el punto del libro que me parece fantástico. Tengo a alguien que está haciendo algo distinto, tengo a alguien o una empresa, o sea, cuéntanos de la experiencia porque ha salido de tu percepción, pero voy a buscar en el mercado qué está sucediendo y creo que hay un gran diferencial. Así que te dejamos libre para explicar en el orden que quieras. Sí, si no os importa, voy a empezar por la parte de la conexión del trabajo, de la felicidad en el trabajo.
porque veo aquí una gran conexión, lo que decías, Hugo, pues la parte, ¿no?, inconsciente, ¿no? O sea, que yo creo que muchas veces en el trabajo pues nos ponen una descripción de puesto de trabajo, nos ponen, pues nos obligan en cierto modo, ¿no?, a hacer ciertas cosas, nos prohíben en cierto modo a no hacer ciertas cosas. Entonces, pues este elemento pasivo, ¿no? O sea, me dicen qué hacer, me dicen qué no hacer, para mí es la receta de la infelicidad. O sea, básicamente, ¿no? Si yo no soy la persona que es, pues, la persona capacitada a decidir, ¿no?, hasta dónde llego, cómo puedo experimentar, qué hago, qué no hago, para mí personalmente, y ahí un poco la introducción, para mí es garantía de infelicidad, ¿no? Y ahí la conexión a las etiquetas, ¿no? O sea, si yo te digo, pues, eres junior, eres senior, eres talento, no eres talento, pues dejo lo que es la felicidad o la definición de la felicidad en manos de otros. Entonces, esto para mí es un gran punto. Luego el punto de la resiliencia. Para mí la resiliencia al final es, pues, entender que a pesar de lo que pueda pasar fuera de, bueno, en las circunstancias, todo lo que pueda ocurrir, pues no soy yo, ¿no? O sea, que puede ser que haya hecho un mal proyecto, puede ser que no haya ido bien, pues no sé, esta entrega, pero al final no tiene nada que ver con el valor que tengo yo como persona, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces en recursos humanos se malentiende este aspecto, ¿no? O sea, aunque me den mal feedback, aunque me den mala nota, aunque no me den este puesto de trabajo, pues que lo dejo identificado. O sea, que hay muchas personas, yo creo que bueno, o sea, se dejan, como mezclan lo que son ellos, como el valor que tengan, quiénes son ellos como persona, con esas cosas que puedan suceder en el trabajo, ¿no? Entonces, que realmente como separarlo, ¿no? O sea, que es siempre algo, pues, temporal, siempre algo que se limita a un proyecto, a una situación en concreto, ¿no? Y no es nunca la persona en sí, ¿no? Entonces, un poco con el concepto de Growth and Fixed Mindset también va un poco en esta línea. Pero yo creo que si entiendo estos dos conceptos, ¿no?, que yo no soy la persona, o sea, que mi valor no depende de lo que pueda pasar en el trabajo, entonces, básicamente, pues, no, pues, soy más resiliente, y también lo que es todo el tema de felicidad en el trabajo también lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Porque no lo dejo en manos de otros. Soy yo la persona que lo define y que define también cuáles de estas etiquetas acepto y cuáles de estas etiquetas no acepto, ¿no? Porque al final, pues, si acepto cualquier etiqueta, un poco también retomando el ejemplo que mencioné al principio, si yo acepto esta etiqueta, yo no soy nadie como para hacerlo, yo soy demasiado junior como para hacerlo, pues entonces también dependo de una persona que me diga, ahora sí puedes hacerlo, ¿no? Y dependo de alguien externo como para quitar esta etiqueta. Entonces, como básicamente, pues yo no soy esta persona que determina cuándo hacer el qué, ¿no? Entonces, dejo en manos de otros todos los aspectos, desde el crecimiento a definir la carrera, y dejo en manos de otros cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, que hay un punto de autorresponsabilidad de cada uno, de no dejar que la gente te limite o que la estructura limite tus posibilidades y que tú puedas explorar, y al fin y al cabo no aceptar porque tú te limitas. Y hay un punto interesante que me ha gustado mucho al leer el libro y en todas las charlas que hemos tenido juntos, es que, mira, ok, tenemos que subsistir, ¿qué ponemos en el lugar? O sea, vamos a quitar la estructura antigua. ¿Cuáles son las posibilidades de poder experimentar de una manera diferente con una estructura o metodologías nuevas o formas de trabajar diferente? Porque hablar que tenemos que tirar todo abajo y que no funciona y que no nos hace felices, yo creo que estamos bastante conscientes y tenemos mucha información de investigación de que esto no funciona, pero ¿qué funciona? Así que si quieres traer algún ejemplo de alguna dimensión de recursos humanos, puede ser desarrollo de personas, puede ser evaluación de desempeño, lo que quieras, de qué capítulo, de anécdota, de alguna empresa que has conversado con algún profesional,
para contarnos, mira, hacían así, ahora lo hacen así, sin etiquetas y tiene muy buen resultado. Así que elige uno o dos y nos cuentas. Vale. Vale, si me permitís, explico un poco también un poco las características, ¿no? Lo que explico también en el libro, las Por favor. características de las etiquetas, y de ahí, pues, cómo deshacerlas o cómo estoy de acuerdo, o sea, porque al final, pues, una etiqueta puede ser una palabra y este mundo funciona a través de palabras, ¿no? O sea, quitarlas del completo, pues, es algo muy, muy, muy difícil, pero es más bien ser conscientes de que existan. Entonces, un poco lo que describo en el libro, sobre todo en la primera parte del libro, es las características de las etiquetas. Y las características son, pues, que las etiquetas, por ejemplo, si yo voy al supermercado o yo en la calle me encuentro con una persona desconocida, de manera inminente, para evitar riesgos, es un poco como funciona nuestro cerebro, ¿no? Para quitar complejidad y para, pues, hacer sentido en lo que está pasando, pues cualquier situación la clasificamos en base a lo que nos pasó en el pasado, ¿no? O sea, que pues, lo que hacemos es, pues, mirar un poco, ¿no? La información con una persona, pues, quizás parecida a la persona que tenemos delante o el producto que tenemos delante en el supermercado, qué experiencia hemos hecho con esta persona, con este producto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, y es una de las características de las etiquetas, que están basadas en el pasado, ¿no? O sea, Mm, que refrescamos la información que tenemos, que hemos aprendido en el pasado. La segunda es que es pasiva, o sea, que es una etiqueta, siempre te la pongo sin entrar en conversación, ¿no? O sea, es algo pasivo que, retomando el ejemplo del supermercado, de la persona en la calle, pues yo te pongo la etiqueta que me parece peligroso a base de que tengas cierto aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Es algo, pues, unilateral. Yo no entro en conversación con esta persona. Y la tercera característica es algo, pues, basado en algún shortcut, ¿no? O sea, me tengo que buscar algún elemento para acortar, ¿no? Para reducir complejidad. Por ejemplo, pues, no sé, esta persona en la calle lleva una mochila de niños, pues entonces, pues, asumo que esta persona, pues, sea madre, por ejemplo. Entonces, son esas características que nos vienen muy bien a la hora de, pues, hacer decisiones rápidas en situaciones de, pues, de vida o muerte, ¿no? Entonces, básicamente es algo que, pues eso, para reducir esta carga mental, pues dependemos de las etiquetas y de estos shortcuts. Pero un poco lo que describo en el libro es que hay ciertas situaciones en las cuales, pues, no se trata de vida o muerte, como son básicamente todas estas situaciones dentro de recursos humanos, ¿no? A la hora de contratar a alguien, a la hora de determinar si alguien es un talento sí o no. Y a pesar de ello, a pesar de tener más tiempo, además de poder entrar en conversación con estas personas, que no tenga que ser unilateral, hacemos exactamente todas las prácticas en base a estas características, ¿no? O sea, determinamos si alguien es talento sí o no, sí lo hacemos, pero muchas veces sin tener esa conversación con esta persona, ¿no? Nos basamos en lo que ha hecho esta persona en el pasado, porque obviamente no sabemos lo que esta persona sería capaz de hacer en un futuro. Entonces, aquí también es algo basado en el pasado. Y la tercera dimisión, que es algo basado en un shortcut, también lo encontramos, ¿no? O sea, le ponemos, pues, un número a una persona. Esta persona es un 3 sobre 10, esta persona pues es un low performer o es un medium performer. Entonces, que aquí también, pues, tenemos que referirnos a ciertos conceptos basados en palabras o basados en números. Entonces, básicamente lo que voy describiendo en el libro es que todos estos efectos negativos que nos pasan en estos ámbitos de bias, en estos unconscious bias situations, como por ejemplo la de tomar una decisión, ¿no? Si cruzo la calle, si me puedo fiar de esta persona sí o no, que nos viene muy bien en situaciones de vida o muerte, pero sí que conviene con muchísimas desventajas. Sin pensarlo, lo llevamos al mundo de los recursos humanos con las mismas desventajas, ¿no? Que replicamos el pasado y vemos la persona en, pues, exactamente la misma, o pues, el mismo concepto de la persona nos lo llevamos, pues se replica y se replica, ¿no? Sin cuestionarlo, básicamente. Entonces es un poco lo que deshacer estas etiquetas, deshacer estas características pues, en muchos de los ámbitos de recursos humanos. Por nombrar un ejemplo,
en lo que es la definición de talento, en lo que es el desarrollo de talento, pues básicamente, ¿no? O sea, es algo que pasa muchísimo, que estos talent reviews, pues es algo que pues, las personas no son conscientes, ¿no? Es algo unilateral. Básicamente determinamos si una persona tiene talento o no como etiqueta, ¿no? Como shortcut. Y entonces, pues, un ejemplo en el libro, donde hablo un poco de cómo deshacer, cómo no tener estas etiquetas, es basándolo en el concepto del grit, ¿no? O sea, es como, en vez de decir tú tienes talento sí o no, es porque al final el talento se desarrolla haciendo las cosas, ¿no? Se desarrolla a través del esfuerzo, se desarrolla a través de tener un propósito. Entonces, un elemento recurrente en el libro es eso, siempre saliendo desde el propósito, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Y entonces luego a través de qué herramientas lo llevas a cabo y no al revés, porque las etiquetas sería pues mirándolo desde el qué quieres, o sea, qué haces, yo te pongo esta etiqueta, tú haces XXX y si no lo haces bien, pues te pongo la etiqueta de un low performer, ¿no? Entonces, como llevarlo, digamos, si miramos un poco el círculo del why, how and what, pues empezando por la etiqueta sería yo te pongo la etiqueta del what, tú haces XXXX y si no lo haces bien, pues eres un low performer. Mirándolo desde el foco de un enfoque no tech, and tech sería un poco qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y cómo te puedo ayudar a construirlo, ¿no? Entonces, pues básicamente desde dentro, desde el why, desde el propósito, hacia lo que sean las etiquetas o la descripción de puesto de trabajo. Hay una cosa que en tu descripción me deja muy claro. Prácticamente la gran mayoría de los procesos de recursos humanos analizan el pasado y las etiquetas ayudan a dejar muy grabado lo que sucedió en el pasado. Y cuando pensamos en desarrollar personas, tenemos que pensar mucho más presente-futuro. Porque mi currículum es mi pasado, pero no es mi presente y mi futuro. Y cuando yo digo mis talentos, aquellos que conseguí identificar, puedo haberlos utilizado para un determinado objetivo, pero no me aprisionan para lo que yo fui, porque tengo que de alguna forma definir dónde estoy, quién quiero ser y cómo quiero contribuir. Y esa liberación de las etiquetas ayuda a que yo pueda reformular quién soy, dónde estoy, quién quiero ser, cómo puedo contribuir, cómo puedo continuar creciendo. Entonces, ese es un aspecto liberador muy importante que cuando entendemos la función de las etiquetas y las utilizamos con pinzas, como se dice, ¿ah? Damos libertad a quien está conversando con la persona y a la persona principalmente de repensar dónde está, a dónde quiere ir, ¿okay? Y si no tenemos esa libertad, no entiendo cómo podremos desarrollar recursos humanos. Y de hecho, Caro, lo que me encanta de tener la visión de esa manera es que lo que vemos es que hay un desaprovechamiento del potencial humano en las empresas por cuenta de las etiquetas, ¿no? Porque acaban limitando a las personas en cómo quieren contribuir. El otro día escuché de una persona de recursos humanos y me pareció bastante absurdo que mira, tienes que cumplir las expectativas de la empresa. Si no cumples las expectativas de la empresa, no podremos escucharte sobre qué contribuciones quieres traer. O sea, tienes que traer lo mínimo de la empresa, después te escucho sobre tus contribuciones. En realidad es un camino de dos vías, ¿no? O sea, tengo que dejar claro, mire, en esta empresa tenemos estas oportunidades, estos desafíos. Como tú, con tus talentos, con tus contribuciones, con tu historia de vida, que no es solamente aquí, o sea, con todas las dimensiones que tienes para aportar en el trabajo y con las personas, ¿cómo quieres contribuir? Que la pregunta se invierte, o sea, el why y cómo me conecta con el what que está disponible en la empresa. O sea, incluso te iba a comentar el tema de cambiar la perspectiva. O sea, yo tengo el why y luego voy a conectar mi why con el what disponible
en la empresa, o sea, con los desafíos. Y quisiera que comentaras lo que has hecho de una manera simples, pero muy impactante, contando, mira, tenemos estos desafíos, esas oportunidades en la empresa de manera transversal, qué vas a aprender, qué tipo de actividades vas a hacer, qué te aporta hacer esto, qué aporta a la compañía y no solamente ubicarte en un proyecto, mira, ahora estás aquí y de ahora vas allá. Ahora yo creo que tú tienes perfil para esto, o sea, da la oportunidad de la gente poder explorar de manera consciente diferentes actividades. Así que quisiera que comentaras la experiencia de construir esto y cómo la gente se ha enganchado de manera proactiva a esto, ¿no? En tu experiencia anterior. Vale, vale. Sí, una cosa que, porque como ya que preguntas por herramientas, ¿no? Por ejemplo, de cómo llevarlo a las empresas de manera más práctica, es una herramienta que desarrollé para mi empresa anterior. Es una cosa que se llamaba Talent Marketplace. Y yo creo que el concepto de Talent Marketplace es bastante conocido, Ujú. pero bueno, para las personas que lo escuchan por primera vez, básicamente es una bolsa de proyectos de trabajo que pueda haber en una empresa. Entonces, básicamente, pues es esta bolsa, ¿no? Con proyectos y yo como empleado, en vez de tener como una job description, una descripción de puesto de trabajo fija, pues yo puedo mirar en esta bolsa y entonces diseñarme, ¿no? O sea, igual hago 50% de mi tiempo de trabajo en un proyecto, hago 25 en otro proyecto y 25 en otros proyectos. Entonces, esto me permite, por un lado, que sea mucho más skill-based, porque muchos de los talent marketplaces lo que tienen es asocian los skills, las capacidades que puedas aprender en estos proyectos pues a estos proyectos. Y otra ventaja que tiene este modelo es que es un modelo pues muy cerca a lo que es pues el job crafting, ¿no? Que no es pues esta es tu descripción del puesto de trabajo, haces esto, es algo mucho más dinámico, algo que pues que no estás obligado a estar 100% de tu tiempo en un mismo departamento o con un mismo responsable. Entonces, básicamente, según vayas creciendo, según pues, las necesidades, pues puedas ir cambiando, ¿no? O igual hay un proyecto de 50% que mantienes durante varios años y los otros proyectos pequeños pues vas cambiando. Por otro lado, tiene otra ventaja de los skills transversales, ¿no? Que aprendes igual algo en un ámbito y este skill lo llevas a otro ámbito. Luego también conocimientos, ¿no? O sea, a lo mejor pues un proyecto es dentro de funciones centrales, este conocimiento lo llevas a pues igual a alguna función más local. Entonces, pues este modelo en sí tiene muchísimas ventajas y es, bueno, se acerca mucho a lo que es el modelo de Antec, porque es algo que yo elijo, ¿no? Otra vez no es algo pasivo, es algo activo. Pues no es la etiqueta de este es tu puesto de trabajo, la etiqueta de este es tu manager. Entonces ahí en estos aspectos ya deshace muchísimas etiquetas. Luego, una dimensión que añadí nueva al diseño del Talent Marketplace que implementé en mi empresa es la dimensión de empezar otra vez, tal como comenté anteriormente, por el por qué, ¿no? O sea, no por el qué, o sea, qué vas a hacer, que es como, pues, muchísimos de los Talent Marketplaces tradicionales operan, sino más bien desde el por qué. Entonces, ahí les pido tanto a las personas que introducen, que pongan los proyectos, ¿no? Que pueda ser un manager que tenga, pues tengo este proyecto libre en mi equipo, como a las personas que buscan oportunidades, que pongan su por qué quiero hacer este proyecto, por qué busco otra cosa, pues es para aprender esta herramienta, ¿no? Es porque yo me quiero formar en este ámbito. Igual pues los managers también, ¿no? O sea, cuáles son los porqués, cuáles son los propósitos de este proyecto, ¿no? Entonces es un poco lo conocemos desde la herramienta de los OKRs, que funcionan un poco de la misma manera, ¿no? ¿Por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son esas iniciativas, ¿no? Que hacen falta para llegar a este fin. Pues hacerlo desde los dos lados, ¿no? Desde el OKR planning, desde estas son las iniciativas que conllevan que mi objetivo se cumpla, pero también desde el lado más personal, desde el lado, pues, qué quiero hacer yo, por qué lo quiero hacer, y entonces a través de este modelo encontrarse las dos partes, pero siempre pues, empezando por el por qué, por este propósito. Y es genial porque
a partir del momento en que yo doy oportunidad a que la gente responda a su porqué, estoy promoviendo a que las personas busquen significado en lo que hacen y hay una correlación muy fuerte entre significado y compromiso, engagement, y eso acaba generando también posibilidad de bienestar. ¿No es, Miguel? Sí, yo me imagino que el hecho de hacerlo de esa manera también cambia las relaciones y la integración de las personas adentro de la organización, o sea, de poder conocer gente nueva, quitar la idea de etiquetas que yo pongo a un departamento u otro, porque me imagino que cuando tú no tienes oportunidad de trabajar en un proyecto en otro departamento, la parte de producción hace reclamaciones de la parte comercial y así sucesivamente. Entonces, además de aprovechar el potencial, me imagino que has tenido experiencia de un incremento positivo de las relaciones intradepartamentales, ¿no? Sí, 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 es eso muchísimo, porque, no sé, si mi propósito es, no sé, aprender pues, no sé, a vender un producto, ¿no? Mi propósito es aprender un skill específico que me hace falta igual para llegar a un propósito más grande de carrera, porque pueden ser estos pequeños propósitos, ¿no? O sea, igual este proyecto solamente lo cojo para aprender o a perder mi miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, pues pueden ser estos pequeños propósitos que lleven a algo más grande, pero si este es mi propósito, básicamente, pues me da igual, ¿no? Si aprendo a dar esta presentación o, pues, ¿no? O sea, sobre proyecto 1 o proyecto B, o en departamento A o un departamento B, ¿no? Entonces, en este sentido, pues pierdo un poco, ¿no? Estas ideas fijas que pueda tener sobre, pues, ciertos departamentos, y el engagement, claro, si es, pues, mi propósito, ¿no? Si me lleva a algo más grande, pues, y mi felicidad, ¿no? Porque al final una cosa que siempre relaciona es el aprendizaje y la felicidad, ¿no? Y uno depende del otro. No puede haber felicidad sin aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje también depende de la felicidad, ¿no? Si no me gusta, pues no voy a aprender Claro, nada. claro. Entonces, esta conexión la veo muy, 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 muy fuerte en este modelo. Sí. Y de hecho, la realización es uno de los elementos del PERMA de Martin Seligman, así que es verdad, o sea, hace parte de lo que nos trae felicidad. Claro, quisiera que dejaras un mensaje final para la gente que nos escucha y nos ve. Y ha sido un placer de nuevo estar contigo y recomiendo que lo compren el libro, ojalá muy pronto en portugués, pero es muy sencillo de leerlo en inglés. Sí. Hoy día hay herramienta para que quien quiera lo lea en cualquier idioma, así que los recomiendo mucho. Tu mensaje final, Caro. Mi mensaje final, pues, espero que la gente, pues, eso entienda, ¿no? Esta conexión entre la felicidad y el aprendizaje, que para mí es clave. Yo creo que un ejercicio que hago muchísimo con los empleados de mi empresa es pedirles que pongan en pequeños papeles, siempre cuando sean felices, esto, bueno, una palabra clave, ¿no? Una cosa que les haga pensar en estos momentos felices y en los momentos en los que aprendan. Y si tú eres capaz, bueno, a lo mejor a lo largo de, después de un año, después de un mes, tú comparas y tú miras estos papeles, yo creo que si tú eres capaz de unirlo, de ver la conexión, de unirlo, ¿no? Entonces, pues, sin falta vas a tener, pues, una carrera muy feliz y con muchísimo éxito. Y ha funcionado muchísimo este ejercicio. Lo hago con muchos empleados y es increíble lo que sale de este ejercicio. Muchas Muy bien, gracias, muchas Caro. La gracias. única etiqueta que voy a poner a nuestra conversación es que fue fantástica y que ha sido muy agradable. No, Más allá no de digo. eso, el resto sin límites, sin limitaciones, individuales o colectivas. Así que muchas gracias Hasta la y hasta próxima. la Gracias por próxima. tenerme. Hasta la próxima.